Bueno, Débora, te estaba diciendo, porque yo te estaba hablando de la Profe, homologación. Sí, decime. no, te escucho. Sí, pasa que el concordato es el acuerdo que hace el deudor con la junta de acreedores. A lo mejor ellos están todos de acuerdo, pero ¿qué dice la ley? El juez tiene que aprobar eso. ¿Cómo aprueba eso? Mediante algo que se llama homologación. La aprobación judicial de un acuerdo es homologación. ¿Verdad? Eso se da en lo civil, en lo laboral, en todos los fueros. Entonces puede ocurrir, o sea, yo nunca vi ni escuché de que ya se aprobó el concordato. O sea, los acreedores están de acuerdo con el deudor y el juez no homologa. ¿Verdad? Pero es muy, te digo, para la ley exige la homologación, pero eso no es usual. Por eso te hablaba mucho de la homologación. Es decir, si hubo ese acuerdo, todos felices, todos contentos, por el juez dice, no voy a homologar, es quiebra indirecta. ¿Por qué? Porque se hizo el periodo de convocatoria de acreedores, se hizo prácticamente todo eso lo que el juez no homologó. Entonces, es quiebra indirecta. Por eso nomás te insistía con la homologación. Sí, profe, ahora ya me quedó claro. O sea que mejor. Bueno. ¿Alguien que quiera preguntar otra cosa sobre lo que era la quiebra o lo que estuvimos diciendo? Pregunta nomás. Bueno. Contenido del auto declaratorio. Bueno, el contenido de la resolución que declara la quiebra indirecta es la misma que la quiebra directa. Entonces se aplica también el artículo 67 para evitar repeticiones. Entonces se aplica también el artículo 67. Notificación, bueno, se le tiene que notificar al deudor por cédula. No obstante, también puede ser notificado por edicto, pero la ley dice en principio notificación por cédula. Bueno, publicación. La publicación se refiere al extracto de la resolución que va a ser publicada en los edictos. Que está en el artículo 70. ¿Verdad? Se publica por 5 días en un diario de gran circulación. Fernando anota todito, ¿eh? Punto y cómo es, ¿eh? Sí o sí, 5, Fernando. No, así desde que empezamos. Está bien, excelente, me gusta. Quería entrar ahí, vos. Ah, no, excelente. No, impresionante todo lo que está escribiendo. Bueno. ¿Qué nos falta acá? Bueno. Desistimiento del pedido de quiebra. ¿Se puede desistir del pedido de quiebra? Sí, se puede. Antes de la firma de la resolución, tiene que ser. Antes de la firma de la resolución. Lógicamente implica pagar todos los gastos. Acuérdense que 3 personas pueden pedir la quiebra. Deudor, acreedor, heredero. Así también ellos pueden desistir hasta tanto no se haya firmado la resolución. Solo que tienen que pagar todos los gastos. Repito, tanto el deudor como el acreedor o los herederos pueden desistir del pedido de quiebra hasta tanto no se haya firmado previo pago de todas las
todos los gastos, ¿verdad? En realidad serían técnicamente de costas, ¿verdad? ¿Qué ocurre con el pedido de desistimiento? Si se hace lugar el pedido de desistimiento, no se puede volver a presentar otro pedido dentro del plazo de 3 meses. El pedido de desistimiento del pedido, sí, claro, el pedido de desistimiento del pedido de quiebra tiene como efecto de que si se hace lugar, lógicamente, a través de una resolución judicial implica ¿qué cosa? Ese juicio está finiquitado. Y hay que esperar 3 meses para volver a pedir la quiebra. Si es que se va a volver a pedir, ¿verdad? Tampoco es obligatorio volver a pedir la quiebra. Bueno. Y tenemos por último lo que es la revocación del pedido de quiebra. El deudor o cualquier interesado puede solicitar lo que pide el programa, revocar. O sea, no confundir revocar con desistir. Revocar. Ahora, ¿qué se va a alegar o qué se tiene que alegar como fundamento? Vamos a encontrar en el artículo 72 y 73. Primero tenemos que saber hasta cuándo se puede pedir la revocación. Hasta 5 días después de la última publicación del edicto. Ojo, ¿cuándo empieza a correr ese plazo? Al día siguiente de la última publicación. Señores, en materia civil y comercial, los plazos procesales son siempre días hábiles. Es decir, si en la última publicación fue el... Esto no es demasiado, ya, ¿verdad? Pero para que sepan, fue el viernes. ¿Qué dice la ley? 5 días, dice, ¿verdad? Entonces, ese plazo va a empezar a correr el lunes recién. Sábado, domingo, ni feriado, no se cuenta en la parte civil. La parte penal es otra cosa. Entonces, para que tengan en cuenta. Hasta 5 días después de la última publicación, dice. Vamos a suponer de que la última publicación fue jueves. Cuenten 5 días. Viernes, lunes, martes, miércoles, jueves. Sábado, domingo, feriado, no se cuentan. Seguramente van a estudiar eso en Derecho Procesal General, por lo menos a grandes rasgos, ¿verdad? No sé si este semestre o el otro, pero van a estudiar. ¿Verdad? Y repito, es 5 días y se cuenta a partir de la última publicación, o mejor dicho, al día siguiente. 5 días hábiles. Hasta ahí se tiene tiempo para pedir la revocatoria del auto de quiebra. Profe, Bueno, decime. y que no se cuente, por ejemplo, los fines de semana y el feriado se puede usar como favor también del deudor, ¿verdad? Para que él tenga más tiempo. Sí, de hecho que sí, de hecho que a veces en favor o en contra, ¿verdad? Pero generalmente es a favor del, en este caso va a ser a favor no sé si del deudor, porque generalmente el deudor es el que pide la revocatoria del auto de quiebra, ¿verdad? Pero en línea general, lo que vos específicamente me preguntas, el plazo que habla el Código Civil con respecto a las obligaciones contraídas siempre es días corridos, salvo que en el título obligacional o en el contrato día que se va a contar días hábiles, ¿verdad? Generalmente van de fecha en fecha. Pero en este caso, este plazo que yo les digo a ustedes sirve para la parte actora, para la parte demandada, para todos los que intervienen en el proceso, ¿verdad? A veces le beneficia al deudor y a veces no, ¿verdad? En este caso, como es algo que generalmente el deudor lo que pide, ¿verdad? A él le puede beneficiar y le puede perjudicar, ¿verdad? Pero son pocos los días, ¿verdad? Son 1 o 2 días
3 máximos de repente si hay un feriado. ¿Verdad? Pero es algo que generalmente pide el deudor. ¿Qué es lo que él tiene que mostrar? Bueno, si bien cualquier interesado también puede pedir, es demostrar su solvencia patrimonial. Ojo, no confundir, repito, desistimiento con revocación. ¿Por qué se habla de revocación? A ver, ¿cuál es el presupuesto del pedido de quiebra? Peremiche, ¿qué se necesita para que sea viable un pedido de quiebra? ¿Sí? ¿Qué le viene en la mente a usted? Lo primero que le viene, tengan miedo a equivocarse. Insolvencia. Insolvencia, exacto. Entonces, el pedido de quiebra tiene como base, como sustento, la insolvencia de una persona. Entonces, acá estamos hablando de revocar eso. ¿Por qué? Porque se está demostrando que efectivamente la persona tiene una solvencia patrimonial. Entonces, eso es lo que se tiene que alegar. Ahora, ojo, la revocación o revocatoria del pedido de quiebra no procede en los casos de quiebra indirecta. ¿Por qué? Entonces ahí tenemos que entender lo que hace rato preguntó Débora. ¿Cuándo es directo y cuándo es indirecto? ¿Por qué no procede? Porque dijimos que cosa que la quiebra indirecta implica de que existe, o existió, mejor dicho, un procedimiento de convocatoria de acreedores previo. Por eso no procede. Es decir, si se dio la convocatoria de acreedores, implica que el juez ya estudió y efectivamente se demostró la insolvencia del deudor. Entonces no puede pedirse la revocatoria después de haberse pasado por tanto tiempo de convocatoria de acreedor y concordato, etc. Solamente en caso de quiebra directa procede el pedido de revocación del auto de quiebra. Repito, ¿por qué? Porque no podemos alegar acá que el deudor es solvente, porque eso ya se analizó al pedido de convocatoria de acreedores. Sin embargo, cuando hay quiebra directa no se hace ese análisis. ¿Por qué? Porque no se pasa por el periodo de convocatoria de acreedores. Ahora recién el juez va a analizar si efectivamente existe o no insolvencia por parte del deudor. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que un acreedor por A o B motivo pida, o varios acreedores, la quiebra de su deudor. Y el deudor dice, no, pero yo soy solvente. De repente no cumplí por A o B motivo, viajé, no sé, etcétera. Acá están los documentos que justifican mi caudal patrimonial. Está demostrando su solvencia. Entonces yo solicito que se deje sin efecto, que se revoque esa quiebra, señor juez. Eso es lo que ocurre con el pedido de revocatoria. Se está dejando sin efecto algo que ya se declaró. Pero ¿por qué se hace solamente en quiebra directa? Porque si la quiebra es indirecta, implica que se hizo convocatoria de acreedores. Y si se hizo convocatoria de acreedores, la ley ya le exigió al juez analizar previamente la situación patrimonial del deudor. Entonces así funciona. Pregúntenle. Pero como es importante lo que preguntó la compañera. Es importante saber cuándo es quiebra directa y cuándo es quiebra indirecta. Entender. ¿Verdad? Bueno, pregúntenle. No tengan luego vergüenza. Entonces, solamente procede en los casos de quiebra, Permiso, quiebra profe. directa. Sí. Profe, acabaste de hablar sobre el presupuesto de quiebra, ¿verdad? Pero no llegué a interpretar bien, más o menos, para Sí. tener esa idea, ¿verdad? Sí, el presupuesto de la quiebra siempre es el estado de insolvencia patrimonial. Es lo que dice el artículo 1 de la ley. ¿Verdad?
sea, uno no puede, uno cuando pide la quiebra o incluso la convocatoria, está alegando que la persona no tiene capacidad patrimonial de cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Que puede, acuérdate que la unidad 1 dice que puede eso demostrarse con uno o más incumplimientos. Pero el incumplimiento, como yo le había dicho, hay gente que no paga porque no quiere. No siempre el incumplimiento implica que la persona está en estado de insolvencia. Lo que le dice el artículo primero es insolvencia patrimonial. Después habla de Profe, incumplimiento, etcétera. Sí. ¿qué pasa, profe, si de repente un empresario, digamos que declara capital, interés, qué sé yo, tiene todo, ¿verdad? Pero vive en otro, digamos, vive en Foz y declara la insolvencia, ¿verdad? Y, bueno, declara insolvencia, pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que convocar a los deudores, acreedores, ¿verdad? Y él no vive acá, vive en Foz, digamos, en Brasil, pero declara la insolvencia y prácticamente, digamos, que no tiene cuando declara la insolvencia ya sabemos ya que no tiene posibilidad para el cumplimiento ahora, pero digamos tiene por otro nombre los patrimonios, digamos, y él declara que hay gente que oculta esa realidad, ¿no? ¿Cómo se analiza? ¿Cómo se entiende cuando hace? Entiendo tu pregunta. Va a llegar un momento, poco más, o sea, mucho más adelante, que vamos a hablar del procedimiento de calificación de la quiebra. Si la quiebra es declarada, mejor dicho, calificada como dolosa o culposa, puede tener problema penal. Cuando estudian Derecho Penal, parte especial, van a estudiar un hecho punible que se llama conducta conducente a la quiebra. Y hay otra conducta indebida en situaciones de crisis. Hechos punibles que tienen que ver directamente con nuestra materia. Ahora, creo que eso van a estudiar con el profe Raúl Gavilán, si no estoy equivocado. Entonces, ocultar bienes, si es más o menos eso es lo que yo entendí según me dijiste, Sí, ¿verdad? Entonces, ese ocultar bienes. En el momento de calificar la quiebra, si la quiebra, el juez dice, no, esta quiebra fue dolosa, él ocultó sus bienes y se declaró insolvente y no tiene cómo pagar a sus acreedores. Y calía. O sea, los propios acreedores también pueden hacer la denuncia porque es mucho más fácil porque va a tener que cosa, la resolución judicial que declara la quiebra como dolosa. Es decir, un instrumento público. Entonces, después ya se va a defender penalmente. Muchas gracias, profe. Profe, Sí. pero no era que los bienes, o sea que, por ejemplo, los que son particulares que no son de la empresa no se toca, ¿verdad? Solamente los bienes de o sea que sea la empresa en sí. Esa es la regla. No obstante, existe lo que es la responsabilidad ilimitada en caso de dolo o fraude, ¿verdad? Que está prevista en la ley del comerciante, ¿verdad? Sí, ese en comercial lo dimos. ¿Verdad? La regla es esa la que vos decís. Persona jurídica, patrimonio aparte, integrantes, miembros, directores, bla, asociados, etcétera, patrimonio aparte. Pero se puede dar en caso de responsabilidad ilimitada. Ahí sí. Pero ya es la excepción otra vez a la regla. Y es más, habrán estudiado también en su momento con el profe Venegas en Derecho y Actos Jurídicos la acción revocatoria, la acción pauliana. Un juicio civil ordinario donde el código le da la posibilidad a la persona, al acreedor específicamente, que fue burlado por los actos fraudulentos del deudor para revocar esos actos, de disposición incluso. O sea, el mundo jurídico es extenso y complejo, pero todo se relaciona. La acción pauliana era el tratar de esconder los bienes, ¿verdad, profe? Claro, claro. Así como dijo el compañero, vos comenzás a poner a nombre de otro. Sí. Vale. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué me aplazó ese señor? Si hay cosas para entonces. Y sabes que vamos a pedir la revocatoria de tu nota. No, a veces sucede así. Pasa que el examen es tan único, a veces uno amanece mal. No sé, a veces uno rinde mal. Hay gente que a veces sabe mucho y uno no crees que rinde mal. El examen es un mundo aparte. Para el examen uno tiene que estar psicológicamente preparado, tiene que estar tranquilo. No es un problema. Hay gente que de repente vuela en el examen
oral en la clase participa y no sabe rendir escrito, por ejemplo, ¿verdad? O a la inversa, ¿verdad? Fíjate que te va a escribir 10 páginas y en el oral le cuesta, ¿verdad? Por eso el examen es un momento, no sé, un momento único y un momento donde uno tiene que estar tranquilo. No siempre implica que eso es lo que el alumno sabe o no sabe, ¿verdad? Es por eso es difícil poner la nota, ¿verdad? Pero tenemos que nosotros los docentes partir de algo para colocar, lastimosamente, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, y eso es la unidad 9. Voy a hacer la unidad 10. Efectos de la quiebra. De efectos de la quiebra van hasta la unidad 14, o sea, son 5 unidades referentes a los efectos de la quiebra. Vamos a ver, empezar por el estado de quiebra. ¿Qué es el estado de quiebra? Conceptualmente hablando, el estado de quiebra son esas condiciones, por decirlo así, esas condiciones, esas restricciones que se le da al fallido. Ahí ya se cambia el nombre. Hablábamos mucho en las clases anteriores del deudor convocatario. Ahora es deudor fallido. O sea, sigue siendo la misma persona, pero técnicamente van a encontrar esa diferencia en la ley de quiebra. El fallido, fallido, fallido. Cuando se habla del fallido implica que ya tiene una declaración de quiebra en su compra. Sin embargo, cuando llamó a convocatoria de acreedores, pero no se hizo la quiebra, es el deudor convocatario o el convocatario. Eso para que tengan nomás en cuenta. Entonces, el estado de quiebra son esos, o presupone, son esos condicionamientos, esas restricciones que tiene la persona, el fallido, con respecto a la administración de sus bienes, o con respecto a los actos que realiza. Vamos a ver que el primer efecto referente al patrimonio es el desapoderamiento, que le voy a explicar enseguida. Mucho ya hablé del desapoderamiento y hoy le voy a explicar. Ahora, respecto a la duración del estado de quiebra, bueno, desde la resolución que declara la quiebra hasta la rehabilitación dura el estado de quiebra. Repito, desde la declaración de quiebra o resolución judicial hasta la rehabilitación. Desde la declaración de quiebra hasta la rehabilitación. Dura el estado de quiebra con un estado excepcional. Bueno. Ahora, hay varios efectos referentes o efectos de la resolución de la quiebra. Vamos a hablar primeramente de los efectos referentes al patrimonio del deudor. Primero es el desapoderamiento, que más o menos le expliqué en sábados anteriores. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con respecto al desapoderamiento? El desapoderamiento, señores, es la pérdida de la administración de los bienes. Administración y disponibilidad del patrimonio que tiene la persona. No es expropiación, no es que se le saca los bienes y ya se le da a los acreedores. Ojo, si bien el término un poco fuerte, por decirlo así, desapoderamiento. Desapoderamiento implica la pérdida de la administración de los bienes. Acuérdense lo que dijimos en la convocatoria de acreedores. El deudor no pierde la administración de los bienes. El síndico está ahí vigilando la conducta patrimonial del deudor convocatario. Por eso dijimos que es muy importante no llegar al estado de quiebra. Van a acordar de eso. Entonces, el desapoderamiento implica la pérdida de la administración de los bienes. No implica la pérdida de la propiedad. El propietario sigue siendo el fallido. Queda bajo vigilancia del síndico ahora. Exacto.
Entonces, señores, desapoderar no implica expropiación, no implica pérdida de la propiedad, implica pérdida de El la síndico inclusive, ¿Cómo? perdón, el síndico Sí. inclusive tiene que comunicarle al juez en caso de mala administración, ¿no es Claro, cierto? claro. Es más, vamos a ver que en su momento de que el fallido, él se beneficia con el remanente de eso, ¿verdad? Entonces, no existe pérdida de la propiedad, lo que existe es pérdida de la administración de sus bienes. Él no puede modificar la situación patrimonial de sus bienes. Eso es el desapoderamiento, ¿verdad? Y así como dice el Código Civil, bueno, esto ya me imagino que habrán estudiado ya con el profe Parr, ¿verdad? Con respecto al principio que proviene del derecho romano, ¿verdad? Que el patrimonio del deudor es prenda común de los acreedores. Eso lo dice el Código Civil y en realidad en otros términos, el término que utiliza el Código Civil es muy importante para poder entender esto. ¿Por qué? Porque dice el Código Civil, el deudor responde de sus obligaciones con todos los bienes, sus bienes presentes y futuros, dice. Bueno, bienes presentes y lo que podés adquirir. Es el principio del patrimonio del deudor como prenda común de los acreedores. Entonces, todo eso se transforma en que él sigue siendo propietario de los bienes que tiene y con derechos a los eventuales, pero no puede disponer, lógicamente sin autorización judicial. Eso es el desapoderamiento. Sin embargo, existen excepciones a la regla del desapoderamiento. Siempre tenemos la regla, pero tenemos que ver las excepciones. Por eso el programa habla de acciones excluidas. Acciones excluidas, el 2.2. Bueno. A ver. Artículo 75, lo que le estaba diciendo. Bueno. Si tenemos en cuenta el artículo 75, en fin, vamos a encontrar cuáles son las acciones excluidas. Cuando la acción se refiera exclusivamente a su persona, es decir, derechos inherentes a la persona, medidas conservatorias de sus derechos, eso no engloba desapoderamiento. ¿Qué significa eso? Yo, Víctor Ramírez, fui declarado en quiebra, fallido, pero existen ciertas acciones judiciales que yo puedo promover para resguardar o salvaguardar mis derechos inherentes que tengo como ser humano. Puedo de repente accionar en contra de personas por difamación y calumnia, que son procesos penales, daño y perjuicios, etc. ¿Por qué? Porque son derechos inherentes míos. Puedo, si soy casado, puedo divorciarme, puedo hacer mi juicio de disolución, puedo pedir, si soy un fallido, incapaz, inclusive puedo pedir prestación de alimentos. Entonces, los derechos inherentes que yo tengo como persona no son afectados por el desapoderamiento. Eso es lo que nos dice la última parte del artículo 75. Que es la primera excepción con respecto al desapoderamiento. Ahora, si bien el principio que estuvimos hablando, que el patrimonio del deudor es prenda común de los acreedores, tiene sus excepciones también, esto se aplica con respecto al desapoderamiento a modo de excepción, porque el programa nos pide bienes excluidos. ¿Dónde vamos a encontrar eso? Artículo 76. Asignaciones de carácter alimenticio. Lo que a mí se me está dando en concepto de asistencia alimenticia o prestación alimentaria, es que el término que se utilizaba antes, eso no engloba, no puede meterse dentro de los bienes que están sujetos a la quiebra. Ese es algo personalísimo mío.
Así. Asignaciones que tengan carácter alimenticio, jubilaciones, pensión, indemnización por ente seguro, etc. Bienes provenientes de donación, legado, las ropas del fallido y de su familia, moblaje, utensilios necesarios para el hogar, sueldos y salarios en la proporción que las leyes declaren inembargables. Derecho laboral tienen en el cuarto recién. Bueno, el salario como máximo se puede embargar hasta el 50%. En principio es 25 nomás luego, pero si existen, se puede llegar hasta el 50 cuando exista asistencia alimenticia retrasada. Pero la regla es 25. 25%. Sí. En el caso excepcional se puede llegar al 50. Los bienes que las leyes declaren inembargables. Eso ya, el aguinaldo, por ejemplo, un bien inembargable. El aguinaldo no se toca. De tanto que no se toca, hay gente que no tiene aguinaldo acá, ¿verdad? En el centro. Sepulcros y compañía, ¿verdad? Entonces son bienes, por llamarlo así, inembargables. Entonces está en el artículo 76. ¿Cuáles son los bienes que están excluidos con respecto a la cuestión de la quiebra? Acá me escribieron, ahora recién voy a leer, disculpas. Ay, sorry. A veces no miro el chat, pero bueno. Siguiendo. Bienes de la mujer y de los hijos. Voy a explicar algo con respecto a este punto. Es muy importante. Ojo con el artículo 77 de la ley de quiebra. Ojo. Porque la ley de quiebra y seguramente los materiales que hay por ahí no dicen que ese artículo está derogado. O sea, generalmente los libros no dicen, ¿verdad? Entonces le voy a explicar por qué el artículo 77. Y yo no saqué del programa, yo hice este programa, el más extenso, justamente para poder explicar a los alumnos esta cuestión de la derogación. Porque si saco de ahí de repente tengo que decirle que es muy importante que ustedes sepan por qué está derogado. Porque dice, bienes de la mujer y de los hijos. Bueno. Acá lo que tenemos un poco más de edad, saben, bueno, yo no, todavía no nací en esa época, pero leí que no siempre la mujer estuvo en igualdad de condiciones, ¿verdad?, con respecto a los hombres. Hoy día, por la Constitución Nacional, se tiene esa plena igualdad. Tal es así que nosotros teníamos una ley, que es la ley 236 del año 1954, que habla de la ley de los derechos civiles de la mujer. Fíjense, en el año 1954 recién se adquirió, o la mujer adquirió derechos civiles en Paraguay. Imagínense, estando en vigencia la Constitución de 1940, la Constitución de José Félix Estigarribia, es la tercera Constitución, y estamos con la quinta. Bueno, les estoy contando el por qué y cómo viene. Cuando estudiaron Derecho Civil, Persona y Familia, ¿con quién se dio? Con el profe Mota, ¿verdad? ¿O con el profe Amado? Amado Fernández. Amado. Un grupo, profe, nosotros éramos dos secciones y una de las secciones estuvimos con el profesor Mota. Ya. Bueno. Entonces habrán estudiado en un momento dado el régimen patrimonial del matrimonio, ¿verdad? Bienes gananciales, separación de bienes y régimen de participación diferida. ¿Verdad? Eso yo nunca vi, pero está en la ley. Y habrán utilizado la ley 1/92, que es la primera ley que modificó el Código Civil. ¿Verdad? Bueno, en esa ley está ese régimen patrimonial. Y habla del régimen más común, que es el régimen de comunidades gananciales. Cuéntenme ustedes qué es el régimen de comunidades gananciales. Lo mío es mío y lo tuyo también es mío. ¿Eh? No, el régimen ganancial viene después del matrimonio, lo que se adquiere junto.
Lee se rió, posiblemente ella aplica, ese lo mío es mío y lo tuyo también es mío. A su cara así. Lo mío es mío y lo tuyo también es mío. Bueno, acuérdense que el régimen, ¿verdad?, de comunidad ganancial, así como dijo el compañero, implica de que todo lo que el matrimonio adquiere después de haberse celebrado, lógicamente el matrimonio, corresponde en 50% para no importa quién compró, quién trabajó. ¿Verdad? Ese es el régimen. Entonces, la ley 1/92, al hablar de ese régimen patrimonial, ¿qué dice, si a grandes rasgos? Que ambos cónyuges son propietarios y administradores del 50% de los bienes. Entonces, hoy día ya no se puede hablar del régimen, como es del patrimonio destinado a la mujer, como no existía. Porque fíjense lo que dice la primera parte del artículo 77, para que vean nomás a dónde quiero llegar. Dice, el fallido conserva la administración de los bienes de su mujer y de su hijo. Hoy día el marido, el hombre, ya no tiene la administración de los bienes de la mujer. 50% y 50%, dice la ley, ¿verdad? Creo que hoy día al revés, parece que la mujer administra los dos, ¿verdad? Así dicen mis amigos casados, ¿verdad? Sandy, hoy no la escuché todavía calladita ahí, el micrófono, ¿eh? Vamos a escuchar a Sandy. Bueno, entonces, por eso digo, hay que tener mucho cuidado con el artículo 77 y de dónde leer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi ley no dice que está derogado, ¿verdad? Si uno recurre de repente a la ley de quiebra comentada, sí, ¿verdad? Pero la ley, los folletos, o sea, por eso siempre ha sido tan importante asistir a clases, ¿verdad? Entonces, como primer punto, no existe lo que está en el artículo 77. ¿Por qué? Porque ambos cónyuges conllevan a la administración de los bienes gananciales. Y, en todo caso, administran sus bienes propios. No existe la primera parte del artículo 77, la ley de quiebra. Entonces, no existe eso que el marido siga administrando los bienes de la mujer. No funciona así. ¿Por qué? Ley 1/92 en concordancia con el, no sé, 46, 47, 49 de la Constitución. Entonces, eso es lo primero que se tiene que tener en cuenta, jurídicamente hablando. Entonces, ¿dónde está mi ley 1/92? Voy a pasarlo el artículo. Que el artículo 30 de la ley 1/92 habla de la comunidad de gananciales. ¿Sí? Esta, 30 y siguientes. Bueno, entonces, repito, el marido ya no administra los bienes de la mujer. Entonces, por ende, no se aplica la primera parte del artículo 77. El marido no puede perder algo que no tiene. No puede perder la administración de los bienes de la mujer si nunca tuvo la administración de los bienes de la mujer. Jurídicamente hablando, ¿verdad? Jurídicamente hablando. Cada casa es un mundo aparte. ¿Verdad? Un minuto y otra vez. Bueno. Podemos descansar 10 minutitos por mi garganta. Y después continuamos. Dale, profe. Bueno, voy a avisar nomás. Dale, le envío un mensaje. Te creo, profe, me voy a comer algo. Dale. La cantina me voy, bro. Bien ahí.